standing. Hallelujah. Let's ask God, hallelujah, to bless his word today. Hallelujah. Hallelujah. For this, Lord God, hallelujah, this session, Lord. Everything, hallelujah, has prepared us for your word, Lord. Father, we thank you, Lord God, for bringing us to your house. Father, we thank you for another opportunity, Lord God, in Christ Gospel Churches International, Lord God, to have a ministerial convention. Father, we thank you for your mercy, your grace that kept us. Thank you for a sound mind to seek you, Lord God, to be, Lord God, in the place that you've appointed us to be. Thank you for your mercy, your grace that kept us. Thank you for life and breath and strength that we can pour out one more time. Lord, to bless, to praise, to thank, Lord, and to glorify your holy, your righteous, your just name. We ask that you wash all wrath and doubting from our hands as we come to your word today. Wash the dust, Lord, of rejection from our feet. Lord, we ask that you sanctify us, Lord, afresh and anew with the precious blood of Jesus, and drive back the powers of darkness, the haters of light. In the name of Jesus, we bind every devil out of hell that would come against your will, your way, Lord God, in this place. Father, we need a word from you today. And Father, we need your word, God, to give us a change that we need for these last days. Make us ready, Lord, for your soon coming, to take, Lord God, our eyes off of self and put it on you, Lord God, that we might, Lord God, see you in your image and likeness. Father, we ask that you bless your people, Lord, that you give them what they have need of to make it in these last and evil days. Father, that you open our ears to hear, our eyes to see, Lord, that your word might touch our love of hearts, Lord, that you might change us, Lord, give us strength for the journey ahead, Lord God, to move onward and forward in you. We ask that you bless your word, sanctify your word into our hearts and to our minds, and let the seed of your word take root down in our hearts, that it might bear fruit upward. Hallelujah. In the name of Jesus, we thank you all over again, Lord God, for the crucified way message. We thank you all over again for our founder, Reverend B.R. Hicks. We thank you all over again for her life, for her legacy. We thank you all over again for your stature. We thank you for every piece of furniture all over again. We give you the glory, Lord God, for what you've given us, Lord, in this message. And we ask you to bless our pastor, Lord, and our president, Reverend Conway, Sister Conway, and their family. In the name of Jesus, Father, that you, Lord God, would bind, hallelujah, every devil out of hell that would come against them. In the name of Jesus, Father, surround them with your ministering angels. Let your love, light, and life, Lord God, protect and keep them. Father, we ask you to bless our spiritual family around the world. Bind us together with cords of love that cannot be broken. In the name of Jesus, Lord, let us march forward, Lord God, as one unified army under one name, with one blood, with one goal, to lift up your holy, your righteous, your just name. We ask you to bless Reverend Townsend, Lord, as he brings your word. Cover him with your blood. Hide him behind Calvary's cross for your name's sake today. Strengthen him, Lord God, that your word might go forth and that your people might be fed. And for this, for all you've done, all you're doing and all you're going to do, we give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. For in the precious name of Jesus we pray. Everyone said. Y todos dicen, amén. Démosle gracias a Dios por el hermano Don Townsend. Pongan el nombre de Jesús en el techo de este edificio. Denle al Señor un fuerte grito de alabanza en esta noche. ¿No es bueno Dios? No sé ustedes, pero es un privilegio estar en esta iglesia. Muy a menudo la gente lo toma como algo dado, pero no es algo que uno debiera tomar como algo dado. Aquello que les trajo vida, les ha traído vida. La mayoría que vinieron a este lugar, cuando primero vinieron a este mensaje, no sabían a
que estaban llegando, pero saben, hubo algo que se extendió y los tocó. Hubo un espíritu que se extendió, que los tocó. Puedes decir que fue ese espíritu. Fue el espíritu de su primer amor, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando entraron, fueron una de esas semillas que en la eternidad pasada, que alabaron y bendijeron y levantaron el nombre del Señor, y puso una cerca cuadrada a su alrededor. Somos una familia privilegiada. No sé ustedes, pero esa fue mi primera experiencia cuando llegué a la iglesia del Evangelio de Cristo. Yo no vine buscando nada. Ya conocen mi historia, pero la oyen todo el tiempo de mí, porque es algo que nunca deja mi pensamiento, nunca deja mi mente. Y que cuando llegué, nunca oí una voz que me dijera que me fuera. Así que si me preguntas a dónde voy, te voy a decir a dónde voy, porque esa voz nunca me dijo que no regresara. Tengo una determinación, tengo un objetivo, tengo un lugar a donde ir, tengo un lugar a donde regresar. Al cual voy a regresar. Así que siempre y cuando tengamos un lugar a donde regresar. Lo amo en este día. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, por esta iglesia. ¿Y saben cuál es nuestro verdadero problema? Perdemos la emoción y el gozo y la excitación que teníamos al principio cuando llegamos a esta casa. Ni siquiera tenemos conciencia de que perdimos ese gozo, deseo que teníamos en la mañana, al principio, perdón, porque empiezan a descansar en sus laureles por lo que han hecho, lo que ya han llevado a cabo. Pero necesitamos regresar a un lugar, ¿saben?, donde se den cuenta que uno no fue el que los hizo en su primer amor, sino en su relación con su primer amor. Él lo hizo, de manera que todo lo que hacen y llevan a cabo es porque tenían un primer amor con Él y un deseo de caminar e ir donde quiera que Él fuera, donde quería que Él quería que fueran y que compartieran lo que Él quería que compartieran. Tenemos que llegar a un lugar donde recordamos eso. En Apocalipsis dice, dile a la iglesia de la iglesia en Éfeso, está en Apocalipsis 3, perdón, Apocalipsis 2, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Muy a menudo me pregunto sobre esas 7 estrellas, pero tuve una revelación de esas 7 estrellas. ¿Saben qué son esas 7 estrellas? Representan mensajeros, predicadores, pastores, sacerdotes, y pueden decir que tiene que ver eso conmigo. Ustedes se han vuelto un mensajero, debieran volverse un mensajero de esta iglesia. Tienen una pastora que vino detrás del púlpito y predicó la verdad. ¿Y se emocionaron por ello? ¿Alguien alabe a Dios en esta noche? Y alabamos y nos emocionamos por la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es uno de nuestros más grandes problemas? Salimos por la puerta, vamos a nuestro cuarto de oración, oramos, le damos la gloria y salimos y regresamos a la iglesia. Pero ¿saben lo que el Señor quiere que hagamos? Que nos volvamos un mensajero. Quieren que ustedes y yo nos volvamos un mensajero,
una epístola viviente, andante. Y si yo es que yo no sé cómo, sí saben. Estuvieron en este santuario y oyeron la palabra de Dios predicarse. Tienen algo que pueden compartir con alguien más. Tienen algo. ¿Saben qué pueden decirles? Pueden hablarles de su experiencia, de su primer amor. Díganos lo que Dios hizo por ustedes cuando pasaron por esa puerta. Puede decir, bueno, ¿qué hizo por usted? Les voy a decir lo que hizo por mí. Cuando vine a la iglesia, oí una voz que dijo, bienvenido, qué bueno que ya estás en casa, y llamó mi atención. Pero fue más que eso. Se extendió y me tomó y me trajo a su presencia, y de repente hubo una nueva determinación en mí. Hubo una nueva determinación. Y me uní a este lugar. No podía sacar palabras por mi boca. Cuando llegué a casa y regresé al siguiente día, venía por la carretera y de repente oí la canción Tres hombres murieron y empecé a cantar Increíble Gracia. Por años había oído a la gente predicar, pero no recordaba nada. Pero las palabras de ese canto nunca las olvidé. Y este muchacho bautista se encontró alabando a Dios en la carretera, camino a la iglesia. Pues, ¿qué fue lo que experimentó? Una experiencia del primer amor, y necesitamos recordar y regresar a esa experiencia de nuestro primer amor. A veces nos volvemos fríos e indiferentes y nos preguntamos, ¿por qué me siento frío y distante? Porque de una manera u otra dejaron que algo se interpusiera entre ustedes y su experiencia de su primer amor. Algo que no les gustó, alguien dijo algo que no les gustó, y de repente tomaron lo que se dijo, y lo que no vieron es que pusieron eso en medio entre ustedes y su primer amor. Y de repente hubo una separación, y de repente hubo tinieblas. Lo que hicieron fue que tomaron odio que no se dieron cuenta que habían tomado, y lo único que eso iba a hacer era llevarlos a tinieblas. Y si no tienen cuidado, se quedan en esas tinieblas y terminan en la muerte. Así que necesitamos regresar a nuestra experiencia de nuestro primer amor. Y estas 7 estrellas, dice, estaban en su mano derecha. En Apocalipsis 2:1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Alguien alábelo en este día. Ayúdanos, Señor, en este día. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuán a menudo
Déjenme ir a otro lugar. Corran a Proverbios 8 y veamos cómo fue esa experiencia de su primer amor. Y entre más estudio el mensaje, más aprendo sobre ello, más me doy cuenta que no me había dado cuenta que había cosas en medio de él y yo y los milagros que él hizo. Y lo mismo fue con ustedes, cosas que no recordamos y de repente algo viene a nuestro recuerdo y tenemos un nuevo gozo y un nuevo deseo. ¿Pueden decir amén? ¿Por qué? Porque tiraron ese muro que había entre ustedes y su primer amor. Ayúdanos, Señor, al acercarnos a ti. Cuando pierden ese gozo, ya no se vuelven un testigo, un testimonio, ni le van a decir a otros de lo que el Señor ha hecho por ustedes. Estoy hablando de una experiencia de su primer amor que tienen que tener y agarrarse a ella. Pues si yo no conozco a nadie a quien testificarles, se sorprenderían que sí, a quienes les pueden testificar y de cómo pueden tener una relación con alguien que no hubieran tenido si no hubiera sido por esa relación de su primer amor. Y de repente la puerta se abre y había un corazón que estaba ahí, que dice, tengo hambre, aliméntame. Puede ser una de esas semillas cuadradas y ni siquiera lo sabían, pero Dios los llevó ahí y empezó a hablarle el Señor a ese individuo y de repente una nueva luz empezó a venir. Si algo tenemos que entender y darnos cuenta es que nuestra experiencia de primer amor es algo que Dios instituyó en la eternidad pasada, antes de que nada fuera. Ayúdanos, Señor, a llegar a un lugar donde recordemos. Tuvimos una experiencia de primer amor en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 30. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Quién era? El Hijo de Dios. Bendito Cordero de Dios. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un Dios, Padre y Madre, teniendo consejo consigo mismo. Y dijo, tengo una deuda para conmigo mismo, porque tengo un amor, una misericordia que puedo mostrar, del cual nadie sabe. ¿Qué puedo hacer para hacer mi nombre conocido? No porque quisiera ser exaltado sobre todo lo que había, pero porque quería que la gente sintiera el amor y la misericordia y la luz y la vida y la gracia, que es lo que la gente desea y está buscando. Viven en un mundo de caos y nadie sabe a dónde va ni qué están haciendo. Están buscando algo que les dé un poco de victoria, un poco de gozo, pero no saben lo que están buscando. Y cuando vienen a este mensaje, encuentran una escalera y esa escalera se llama Jesucristo. Y cuando abren su corazón, Él entra. Y las cosas que oyeron y empezaron a oír y el conocimiento, dicen, no son nada, pero entre más oyen, más quieren y de repente hay un deseo. Vamos. De repente hay un deseo de querer saber más. Y esa experiencia de su primer amor dice, te voy a enseñar, voy a abrir tus ojos, te voy a mostrar lo que es. Voy a abrir tu oído y voy a hablarte de cómo entrar a tu corazón amador. Porque creé un deseo dentro de ese corazón amador que dice, tengo que tener más. Hay algo que tengo que tener. Y todo empieza
con su experiencia de primer amor entre ustedes y Jesús, el Hijo de Dios, y tuvimos este Dios Padre y Madre. Y dijo, tengo que crear algo, tengo que traer algo a la vida. Así que este Padre no engendrado dijo, tengo que crear algo como yo en mi imagen y semejanza. Y tomó un poco de sí mismo y empezó a enseñarle la verdad a la verdad. Y le dijo, eso es lo que quiero que hagas. Déjame mostrarte para qué te traje. Y le empezó a enseñar de las cosas que se necesitaban hacer. Y el Señor empezó a danzar y a alabar en gozo y a establecer una relación con su Padre. Qué gozo y deleite va a ser poder ir y compartir el amor de mi Padre con alguien más y hablar de su mansedumbre y su bondad. Y de eso estaba alabando y de lo cual estaba emocionado, porque se dio cuenta que iba a poder venir en medio de estas semillas. Dice, ¿quiénes son? Las estoy viendo. Las estoy viendo esta noche. Esta experiencia de primer amor, esas semillas alabaron y danzaron con él. ¿Pueden decir amén? Lo levantó en la verdad, hizo que la verdad creciera en la verdad y le dio la habilidad de ver lo que tenía que hacer. Muchas veces dicen, es que yo no sé nada, pero cuando se encuentran con alguien que tiene el corazón abierto y les empiezan a hablar, y unos dicen, no sé ni por qué estoy hablando con esta persona. Recuerdo que en un año había una mujer que habíamos ido a la escuela juntos y me estaba contando su condición y estaba yo escuchando y empecé a decirle ciertas cosas y empecé a decirle lo que empecé a oír y le trajo gozo a su corazón y le dio un poco de vida. Y me fui después y dije, ¿de dónde vino todo eso? Soy siendo honesto. ¿De dónde vino? Vino de ese primer amor que tuve en la eternidad pasada, de la cual no sabía nada, pero estuve ahí y lo oí. Y puede decir que oyó, oí al Padre, porque estaba instruyendo a su Hijo sobre lo que iba a hacer y cómo iba a hacerlo. Y me emocionó y tenía un gozo por ello, y ustedes deben de tener lo mismo en esta noche. Tenemos que ir a un nuevo lugar en nuestra jornada y ser la luz para la cual nos creó, para que fuéramos. ¿Qué fue lo que realmente los alcanzó? Su amor. Don Townsend nada más entró a la calle de la Sexta y Broadway. Dios lo trajo. Ustedes no vinieron o no fueron a donde ustedes fueron. ¿Saben lo que Dios hizo? Los bañó de amor y de repente hubo un deseo y un gozo. Y dijeron, tengo que unirme a esto, y empezó a acercarlos para que tuvieran una relación con él. Y de repente empezaron a echar raíces y ser afirmados, y el mensaje cobró vida. Y no se dieron cuenta que el primer amor estaba trabajando en su vida y en su corazón. Y había cosas que no estaban bien en ustedes, pero estaban emocionados de ir a la casa de Dios y a su cuarto de oración.
todo el mundo se iba a la cama y yo estaba en el suelo a las 2, 3 de la mañana en el suelo. Iba entonces a una iglesia bautista, pero de repente empezó a haber intercesión y dolores de parto y estaba creando un nuevo deseo en mí. Ya hubo un fundamento y de repente hubo un fundamento que estaba siendo establecido y de repente hubo un fundamento que estaba siendo edificado. De repente hubo una sangre que empezó a fluir. Y le dije, Señor, ayúdame en mi jornada, en mi caminar contigo. Tenía el deseo de hacer cosas. Quería alcanzar a los jóvenes. Quería trabajar con los jóvenes. Había un muchacho llamado Kerbin. Él y el pastor no se llevaban bien y se fue. Y el pastor dijo, ahora tú te vas a encargar de los jóvenes. Y yo pensé, yo no tengo nada que darles. Quiero trabajar con ellos, pero no tengo nada. Pero con eso empezamos a ir a otras iglesias y empezar a tener reavivamientos. Me pareció ver Helen Payne esta noche y a Deborah Brooks. Estábamos a 3 cuadras de su iglesia buscando dónde ir. Y estaba yo pensando, alguien está empezando a reprender y esas 2 muchachas salieron y empezaron a reprender. Estábamos en Tulsa, Oklahoma, en el centro mismo de Tulsa. El taxista dijo, ¿tiene un problema? Y le dije, sí, estamos perdidos. Y dijo, ¿a dónde quieren ir? Le dije. Y me dijo, sígueme. Y en 3 cuadras estábamos ahí. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos un Dios. Hermano Conway, lo siento, pero el hermano Arcelinian vino y lo sacudió. Y creo que le sacó su columna fuera de lugar, pero qué bueno, porque le dio lo que necesitaba. Y a través de eso, el resto de la iglesia recibió lo que necesitaba. Y dijeron, bueno, ¿qué necesitábamos? Una probada de su primer amor, de su experiencia, de su primer amor aquí. ¿Por qué vienen esta noche? Si se sienten derrotados, digan un momento, Lucifer, ya no te voy a escuchar. Quítate de mi camino. Tengo una experiencia de primer amor, tengo a Jesús en mi corazón y no vas a interferir con mi relación con Él. Alguien alabe a Dios. Oren por mí porque tal vez no pueda subir las escaleras. Y no porque estoy débil. El Espíritu está aquí. Vamos. Si están desesperados, levántense, levántense. Y levanten el nombre. No les estoy diciendo algo que no sepa.
pero estoy hablando de algo que sé que funciona. Todo lo que tienen que hacer, ayúdanos, Señor, en esta jornada. Dice, ¿cómo vamos a ser liberados de todo esto? Tenemos un nombre, que es el nombre del Dios más alto, del Dios altísimo, el Elión, el Padre. El nombre del Altísimo, su Hijo, el Elión. Alguien alábelo. Tenemos un nombre. Yo tengo un nombre. Y tengo un espíritu que se llama el espíritu Ruach alrededor de mí, que viene de ese Hijo y descendió con semillas que pertenecían al Padre, y lo único que podían ver, no habían visto al Padre, pero vieron lo que al Hijo y dijeron, quiero tener lo que tú tienes, tengo que tener lo que tú tienes. Y en el minuto que lo vieron, empezaron a danzar y a alabar. Tenían el deleite que sobrepasa todo deleite. Simplemente sean reales. Gracias, Señor. Y dice, entonces, fui su delicia todos los días delante de él. Mis delicias, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, huélgome en la parte habitable de su tierra. Y es ahí donde nosotros estábamos como pequeñas semillas. Teníamos un deleite porque vimos lo que estaba a punto de pasar. Cuando el Padre y el Hijo lo que estaban a punto de hacer, porque estábamos escuchando, no podíamos ver al Padre, pero el Señor va a arreglar eso también, para que hagan su elección segura. Los va a llevar al lugar donde puedan ver al Padre. Puede decir, bueno, ¿cómo lo voy a ver? Van a ver a través de ese primer amor. Ayúdanos, Señor, en nuestra jornada, en esta noche. Y dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Sí, tenemos un nombre. Y todo lo que tenemos que hacer es escoger ese nombre. Tenemos el nombre de Jesús, que es el nombre del Dios Altísimo. ¿Saben qué más tienen? Cuando Lucifer entró aquí, cuando Lucifer vino a este lugar, caminó entre las semillas y hubo algunos que se fueron del Hijo y unieron su pequeño ejército, pero otros dijeron, no, a mí me gustó lo que oí, amo lo que vi. En la hora y día que vivimos, se preguntan a veces, ¿es realmente el lugar donde necesito hacer? Déjenme decirles, tienen que dejar de escuchar eso, porque esa es una experiencia con Lucifer que quiere entrar en su mente y quiere sacarlos, apartarlos de la verdadera voz de su primer amor que experimentaron. Ya lo tenían, ¿por qué no? Entonces dicen, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo tengo. ¿Cómo me va a ayudar? Se preguntan. Únanse al club. Las semillas electas vinieron del Padre, y cuando el Hijo vio a esas pequeñas semillas que se fueron, no se desanimó, no se desilusionó, no dijo, ¿dónde creen que van? Dijo, un momento, mi deleite está con ellos también. Mi deleite está con ellos.
pero también está con aquellos que siguen alabando y bendiciendo. Mi deleite está con aquellos que están danzando. ¿Y saben qué hizo? Sopló alrededor de estas semillas cuadradas un aliento del Espíritu Ruach del Señor. En el día y la hora en que viven, Dios esperó hasta que fuera el tiempo. Tenía un cuerpo para el Hijo y Jesús vino. Dios le habló a la Virgen María y preparó esa matriz y esa pequeña semilla que iba a unirse al Espíritu. Nadie tiene su DNA, nadie puede ser como ustedes, porque Él tiene una pequeña semilla. Y cuando llegó su día para que vinieran acá, Él plantó esa semilla en la matriz de su madre y empezó a salir. Y ha salido como un bebé. Así vino el Hijo del Hombre a este lugar llamado mundo. Ayúdanos esta noche, Señor, en un pequeño establo. Denme la siguiente figura, por favor. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Cuando venimos a este camino, ya sea como católico, bautista, lo que sea, y conocieron a Jesús como su Salvador personal, vinieron como un creyente. Y puede decir, bueno, yo nunca lo sentí, pero saben, santos, hay cosas que yo recuerdo en mi vida cuando no era nada más que un niño. Y cuando tenía como 18 meses, me caí de las escaleras y a 8 pies de altura y recuerdo cómo caí y empecé a pensar, desperté en el hospital acostado con una cama con luces encima de mí y dije, ¿he estado aquí antes? He estado aquí antes. Esas experiencias que tenemos de déjà vu, de que ya hemos estado en un lugar. Y pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo 18 meses, pero recuerdo haberme caído por las escaleras, pero no sé cómo llegué al hospital. Y es así con ustedes a veces. Creen que no van a tener una experiencia de su primer amor, pero uno de estos días Dios les va a hablar y de repente van a decir, ahora sé por qué estoy aquí. Ahora sé por qué. Ahora sé por qué he estado en el gobierno del camino del Señor, en el camino crucificado. Porque el Señor dijo, tengo algo para ti que te va a dar todo lo que jamás hayas deseado. Y vine y saben que Él sigue abriendo las puertas para mí y sigue liberando a los cautivos.
cuando tienen esta experiencia de su primer amor, quieren salir y compartirla. Tenemos que despertar, iglesia del Evangelio de Cristo, porque no estamos saliendo de nuestras iglesias para dar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Me escuchan? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron su experiencia con Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaron a alguien a la iglesia? ¿Cuándo le dieron a alguien un libro o algo? ¿Y no es Jesús bueno todo el tiempo? Pero Él ha estado siempre aquí todo el tiempo. Recuerdo unas gentes que fueron a Kmart y a Walmart y se sentaron afuera. Ya Kmart ya ni siquiera existe. Fue la primera historia para mí. Iba a la Grand Line Road, donde estaba antes. Y Walmart estaba cerca. ¿Qué estaba diciendo? El hermano Plack. El hermano Plack fue y estaba repartiendo libritos y hablando de Jesús. Y vino una mujer, salió de la tienda, se paró en la mesa y él empezó a testificar. Y dijo, está bien, gracias. Y se fue. Y no fue muy lejos. Y dio la vuelta. Y regresó. A la persona que estaba en la mesa se acercó a él y le dijo, Señor, Dios me acaba de hablar. Y me dijo que tiene algo que decirme. Está en la iglesia ahorita y ahora está en la iglesia. Pero decir, ¿qué dijo? Su experiencia de su primer amor. Su experiencia de su primer amor. No saben lo que van a hacer cuando abran su boca y su lengua empiece a moverse y le den a alguien esa experiencia de su primer amor. Pueden decirles, usted tiene algo que tiene que decirme, Dios me dijo, y empiezan a compartir el camino crucificado y a compartir un mensaje y a recobrar la vida. Pues bueno, fue un accidente. Cállense. ¿Saben lo que son accidentes? Estábamos en Phoenix, Arizona. Y estaba hablando en el nombre del Señor. Había una iglesia pequeña allí. Y me dijo, ¿por qué no viene a mi casa? Y nos dio un estudio bíblico. Y le dije, ¿tiene alguien? Y dijo, sí, tendré algunas personas. Y quiero que venga a la casa de mi hermana. Y le dije, está bien, ahí iré. Y tenía 15 personas. Y empezamos a compartir el mensaje de la esposa. Y adivinen qué. A través de todas esas enseñanzas les compartí mi experiencia de mi primer amor. ¿Dónde está Dan Tracy? Y ahora tú sabes que hay un grupo ahí mayor de 15. Cuando salen y comparten y dan esta vida a otra persona, ellos lo regeneran en otra persona. Denle su experiencia de su primer amor a alguien. En Illinois tenía un estudio bíblico. Tenía que viajar 60, 70 millas para llegar ahí. Y había una iglesia pequeña y el pastor empezó a venir
Y empecé a testificarle. Y me dijo, ¿por qué no viene a predicar a mi iglesia? Le dije, ¿cuándo me quiere? Prediqué en su iglesia. Cuando terminamos, en un revivamiento y un servicio bautismal, me parece que dijo 25 personas fueron bautizadas. No saben lo que el Señor va a hacer. Se desaniman de donde están. Y yo a veces me sentí así, digo, ¿cómo puedo salir de este lugar en el que estoy? Tienen que hacer su elección segura. Y segura significa vehemente. Y no estoy hablando de ser vehemente con la gente, pero estoy hablando de ser vehemente contra el espíritu leviatánico que está en ustedes, que dice, no, no lo tienes, no puedes llegar, estás perdiendo el tiempo, estás dando vueltas en una rueda. Y deben decirle, no estoy hablando contigo, no van a poner otra imagen en mi mente. Tengo a Jesús, tengo al Hijo de Dios, tengo al Padre, tengo su unción. Y quítate de mi camino. Estoy de paso. ¿Me escuchan? Ayúdanos, Señor. Lucifer quiere crear imágenes en su mente tejedora, diciéndoles no puedes llegar y lo que está mal, para derrotarlos y ponerlos de regreso en las tinieblas y llenos de odio. Tienen un asiento de misericordia al revés. Y hay algo en medio. Y eso que está en medio es una cubierta de odio. Y de ese odio, de este lado vienen las tinieblas y del otro viene muerte. Y si siguen escuchando esa voz, van a empezar a tomar la imagen y a tejer en su mente lo que ustedes creen que son. Nadie me ama, nadie le importo, estoy desperdiciando mi vida. Esa es una mentira. De los abismos del infierno. ¿Por qué? Porque tienen una semilla dentro de ustedes y es una semilla cuadrada. Y Dios les está diciendo, si escuchas, te estoy diciendo que tú eres mi semilla, te llamé y te puse ahí y puse un llamamiento en ti y tengo un espíritu a tu alrededor, tienes un sello Mogén. Lleguemos al lugar y ayúdanos. Y el Señor le dijo, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Cuando llegan a ese lugar, tal vez como creyente, tenían el Espíritu Santo, pero se empezó a dar cuenta que había un esposo y se les empezó a revelar. Dice, bueno, en el momento que entro, se me revela. Ese es Lucifer hablándoles. Yo me senté en esa iglesia por 2 meses y cada día veía ese cuadro. Y quería entender qué era. Y una noche y le dije a mi esposa, tuve una visión.
Y le dije, Jesús apareció en esa imagen. Y me dijo, no, no es cierto. Ha estado todas las noches que hemos estado aquí. Estoy tratando de decirles cómo sucede. Dios no descorre el velo hasta que llegue el momento de que vean y tengan esa experiencia de su primer amor. Y de repente lo ven y dicen, ahí está el altar de bronce. Ya sé qué necesito hacer. Necesito edificar un altar con alabanza y hay una sangre para mí. Puedo ser perdonado y la sangre puede empezar a fluir y puede extenderse abajo y pueden empezar a tomarse de las raíces de sangre que hay ahí. Tenemos que recordar lo que somos. No tienen que pensar que necesitan ser maestros para predicar y enseñar este mensaje. Jack Hager, ¿eras tú un maestro cuando empezaste tu iglesia? En tu garage. Sacó dos bancas en el frente de su casa y dijo, voy a empezar una iglesia hoy. Y le dijeron, ¿de veras? Bueno, te vemos después. 10 minutos después, 2 mujeres vinieron porque venían a unirse a esa iglesia. ¿No es cierto, Jack? Y creció de ahí. Creció de ahí. Y luego Jack Hager tuvo una visión de crecer. En 1980 fui para allá y me metí en un fiasco. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero vino el hermano Hager a predicar un reavivamiento y lo hizo muy bien. Había una persona que había ido al primer día, al segundo día regresó y el hermano Hager lo tomó y lo metió y algo empezó realmente a tocar a esa persona. Y el hermano Hager también fue tocado y le dijo a esta persona, creo que el reavivamiento te tocó más a ti que a nosotros. Pero honestamente tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Ya no voy a decir la historia de Kmart. Estaba en Kroger. Y había un hombre viendo su camioneta. Le dije, ¿cuál es su problema? Y dijo, el escalón se continúa rompiendo. Y me preguntó, ¿dónde vas a la iglesia? Le digo, a la iglesia del Evangelio de Cristo. Y me dijo, ¿dónde está? Y le dije, estoy tratando de decirles, a ser abiertos. Pregúntele a mi esposa, ¿dónde estábamos? En algún lugar, no por aquí. Dice que no diga. ¿Cómo se llama? No hablamos de eso, le dijo. Es una cafetería. Eso les dice todo. Pero entramos y había 3 mujeres sentadas. Eran mujeres negras, de raza negra. Pero me di cuenta que una era del campo. Y el Señor me dijo, háblale. Le dije, pero no la conozco. Pero entré y hice lo que hice. Y Dios lo puso sobre de mí. Y le dije, no sé por qué, pero el Señor me dijo que le dijera algo. Y empecé a hablar con ella.
pequeñas cosas del mensaje. Y me dijo, gracias por decirme. Ya. Y me dijo, es lo que estoy haciendo con estas dos mujeres ahorita. Gracias por detenerse. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Abran su visión. Y si hay alguien que voltea y ve para otro lado, le digo, Dios lo bendiga. Y voltean a verme. Me dice, gracias. Esta hermana es una buena hermana. Que todo lo que le digo que hagamos está de acuerdo. Y tiene una buena vida de alabanza a Dios. Donde quiera que vaya, le dicen, mantenga su cabello rojo. ¿Me estoy explicando? Es donde estamos. Necesitan decirle, Señor, danos esa experiencia de nuestro primer amor. Y así hacemos nuestra elección segura. Es tiempo de hacerlo. Hay algo dentro de ustedes que dice, no lo sabes hacer bien, no puedes hacerlo. No es cierto. Necesitan ver dónde Dios los puso y díganle, Señor, ¿qué es? Cuando regresé a Granite City, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Es lo que dije. Y la voz regresó y me dijo, yo te traje aquí. Y dije, se acabó el asunto. Y adivinen qué. La división se fue. Y de repente hubo una experiencia de primer amor y empecé a darme cuenta de que estaba regresando a mis primeras obras. Y ahora era tiempo de hacer lo que hice en el principio. Y empecé a mostrar el amor de Dios y a predicar el mensaje y levantarlo. Esa gente necesitaba un toque, necesitaban un nuevo amor. Ayúdanos, Señor, este día a llegar a un nuevo lugar y despertar y darnos cuenta que tenemos que salir de nuestras iglesias y donde no nos sentimos con vida y decimos, ya no puedo hacer más. Sí, sí pueden. Tienen un testimonio dentro de ustedes. Ábranlo y empiecen a hablarlo y a dar un testimonio. Y con un nuevo amor, nueva luz, nueva vida, vayan y muéstrenlo. Pues, pero es que Dios no me dice que lo haga. No me digan que no les dice. Y luego se vuelven hijos manifestados. Apocalipsis capítulo 12, los 144,000. ¿Saben qué tienen que hacer los hijos manifestados? Deben salir y enseñar este mensaje. Hablar este mensaje, hablarlo, compartirlo. Es para eso que son los hijos manifestados. Dice que cuando Jesús regrese en su segunda venida, va a haber un clamor de los 4 rincones de la tierra y van a juntar a todos de las 4 esquinas de la tierra. Son estos 144,000 testificando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que pueden tener en su experiencia de primer amor. Y dijo la hermana, si vamos a hacer eso en la eternidad, ¿cómo no vamos a poder hacerlo si no practicamos aquí en esta tierra? ¿Cómo vamos entonces a hacerlo allá? ¿Quieren hacer su elección segura? Vuélvanse
una luz, un faro. Jesús dijo, yo soy la luz. Y vamos a descubrir que el Padre es la fuente de toda la vida. Y van a tener una nueva porción de vida para salir y compartir con la gente. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Si tienen a jóvenes, no dejen que se queden sentados sin hacer nada. Dejen que prediquen en sus púlpitos, en escuela dominical. Muchos ya lo hacen. Está preguntándole a alguien qué hace atrás escondiéndose. ¿No pasaste por el programa de mentoría? ¿Te escondiste o pudiste predicar? Hay muchos Samsons alrededor. Y tenemos otro en The Christ Gospel en Archer. ¿Y qué están haciendo? Son pastores asistentes predicando y enseñando. Y tienen muchos jóvenes. Traen a jóvenes todo el tiempo. Y esa iglesia está siendo renovada literalmente. ¿No es cierto, hermano Güero? Siento traerlos, pero usted es más grande que ellos. Pero estoy haciendo un ejemplo. Usted ha sido una luz y está vivo. Es una semilla electa que sigue teniendo la determinación que dice, voy a seguirte a ti, Jesús, y voy a hacer lo que se necesita hacer. Y esa iglesia se pone detrás de él. Hay gente ahí que está pasando por el programa de mentoría y de repente tienen un nuevo líder de alabanza y está predicando. ¿Y saben qué está haciendo? Está haciendo su elección segura. Necesitan ocuparse. Tenemos cursos de escuela de estudios bíblicos. Y si no, entren al app y van a poder estudiar muchos mensajes y oír videos, verlos. No nada, y después no nada más se queden con ello. Compartan la verdad. Empiecen a sembrar la semilla en alguien. Alguien alabe a Dios. Gracias, Señor. Para terminar esta noche, en Apocalipsis 2, primer significa anterior en lugar, orden o importancia. Antes, principio, primero de todo. El primero de lo anterior. Entonces, ¿a quién dejaron? Dejaron su experiencia de su primer amor, del cual habla en Proverbios 8. Significa principal, anterior, siempre. Y luego fui a Lucas 2, 14. Pueden darme el siguiente diagrama. A ver un momento antes de que se vayan. Y luego se vuelven hijos manifestados. Y aquí se vuelven los electos, sumos sacerdotes.
que sale y testifica, mayordomo del Señor. En Colosenses 3:12 van a aprender lo que necesitan ponerse con entrañas de misericordia. Estoy tratando de terminar aquí. Con entrañas de misericordia. Es lo primero que tienen que ponerse como maestro, ministro, como testigo, como testimonio. Son entrañas de misericordia. Porque quieren juzgar a la gente y quieren que se callen. ¿Qué hay de esos hombres que encontraron a la mujer que encontraron en adulterio y se la llevaron a Jesús para destruirla? Y él empezó a escribir en la arena y vio hacia arriba y los acusadores se habían ido y le dijo a la mujer: yo tampoco te condeno, levántate, vete en paz y no peques más. Y le dijo: te estoy perdonando para que no peques más. Entrañas de misericordia. Estaba hablando con alguien hoy y estaban en un problema. Las cosas no estaban bien. Y tuvimos una pequeña sesión y hablamos con el hermano Trengov. Tuvimos una sesión y de repente las entrañas de misericordia salieron como no lo creerían. Dice: ¿qué hacen las entrañas de misericordia? Se extienden y tocan, se enroscan mostrando misericordia. ¿Qué hace la misericordia? Detiene el juicio, gentileza, mente humilde, mansedumbre, longanimidad. Tengo que terminar a las 10:30, ya me pasé. Aguantándose unos a los otros. Esas son las vestimentas que tienen que ponerse del sumo sacerdote que él se puso. Lo primero que se ponía el sumo sacerdote, ¿saben qué era? La vestimenta de juez justo. Solamente él juzga. Ustedes no tienen que juzgar a nadie. Dice: ¿por qué no puedo juzgar? ¿Son perfectos? Se acabó la pregunta, se acabó el punto. Y luego ponerse el cinto. Con ello hablan la verdad. Y habrá otro tiempo en que hable más, pero estos son 5 cosas, de 5 mensajes. Dije: ¿de qué voy a predicar esta noche? Denme la siguiente imagen, por favor. En Lucas 2:14, los ángeles aparecieron a los pastores. ¿Están conmigo? Les dijeron: paz en la tierra. Han buscado esa palabra para paz. Significa unirse. Por implicación, prosperidad, paz, quietud y descanso. Y la última cosa que significa: volver a establecer algo. ¿Qué van a establecer primero? Su primera relación de amor. Ayúdanos, Señor, en nuestra jornada. Gracias, hermana Hicks, por este mensaje. Gracias, hermanos Conway, por trabajar con nosotros y asegurarse de que sigamos adelante. Es un pequeño mensaje, pero déjenme decirles esto: cuando se vayan de aquí esta noche, vean su corazón, vean su vida y pregúntense:
sigo teniendo el gozo y el deleite de mi primera experiencia para salir y compartir este mensaje con cualquiera que me encuentre. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden decir amén. Gracias, hermano Townsend. Fue maravilloso. Gracias, Jesús. Vamos, denle al Señor un fuerte aplauso. ¿Cuántos sienten que necesitamos que se nos recuerde que tenemos que compartir? No podemos mantenerlo para nosotros porque se echa a perder. Tiene que salir. Apreciamos esta palabra esta noche. Me hace querer encontrar a alguien antes de irme a casa. Es el tipo de deseo que necesitamos de veras. Tenemos algo que puede ser una cuerda de vida para alguien en cualquier momento. Gracias por esa palabra, la gocé. Pónganse de pie. ¿No ha sido un gran servicio? El Dios de gloria ha estado en esta iglesia esta noche y creo que debemos alabarlo. Levantemos nuestras manos y nuestras voces. God, to rejoice, to receive, to give. We ask it in Jesus' name. Amen. יברכך יהובה וישמרך. יאר יהובה פניו אליך ויחונך. יישא יהובה פניו אליך וישם לך שלום. Praise God. Let's come around tonight and